Vamos a hablar de los dos primeros fichajes de la nueva era del Fútbol Club Barcelona para la temporada 21-22, para la segunda etapa de Laporta, que llegan dos jugadores procedentes del Manchester City, el Kun Agüero y Eric García. Así que vamos a analizar en este video ambos fichajes y voy a dar un poco mi opinión sobre lo que me parece las incorporaciones de ambos jugadores. Vamos allá. Bueno, ¿cómo están? Todo muy bien. Yo muy contento por estos dos grandes fichajes procedentes del Manchester City, como ya dije en la introducción, y vamos a empezar a analizar el fichaje de Sergio el Kun Agüero, el Kun que, bueno, viene evidentemente, todos sabemos, de perder la final de la Champions con el City, una tragedia que ya analicé, voy a dejar en alguna de estas dos, bueno, en alguno de estos lados, la tarjetita con el video que subí, analizando la derrota al post partido y luego análisis táctico, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Evidentemente. Vamos a analizar el fichaje del Kun. Primero que nada hay que decir que el Kun firma para 2 temporadas, para 2 años, firma hasta el final de la temporada 22-23 y tiene una cláusula de 100 millones de euros, una cláusula que, bueno, probablemente no se active en ningún momento porque creo que ningún club va a pagar 100 millones de euros por un delantero de, bueno, que en unos días cumple 33 años, o mañana creo. Entonces, bueno, evidentemente creo que es una cláusula que no se va a activar. Aún así, tenemos al Kun Agüero por 2 años, que no está nada mal, y luego de hecho voy a dar mi opinión un poco del fichaje y vamos a leer un poco lo que puso el Barça en su página principal. El Fútbol Club Barcelona y Sergio Kun Agüero han llegado a un acuerdo para su incorporación al club a partir del 1 de julio, una vez terminado su contrato con el Manchester City. El jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 22-23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El Kun Agüero será presentado esta misma tarde como no jugará su gana con el siguiente programa. Bueno, evidentemente esto ya es el programa de ayer, pero fue presentado, bueno, a las 18, la firma del contrato, 18 y 25 la sesión fotográfica, la clásica sesión de los jugadores del Barça que salen al Camp Nou y, bueno, aparecen con una pelota característica del Barça, se sacan fotos, hacen toques, en fin, la clásica presentación de los jugadores en el Barça. A las 19 la presentación y posterior rueda de prensa en el auditorio 1899, que por cierto, en esa conferencia de prensa casi que confirmó que Leo Messi se queda, porque evidentemente creo que ya todos sabemos que lo más probable es que Leo Messi se vaya a quedar, porque, bueno, lo confirmó prácticamente ayer el Kun, y justamente su incorporación, bueno, aunque Laporta haya dicho que no, creo que tiene que ver con el hecho de que quieren que Messi se quede, porque aparte al final es que el Kun Agüero y Leo Messi son muy amigos, se conocen desde muy chicos, de la selección argentina, y que creo que evidentemente es un movimiento que también está pensado para suplir las carencias que tenía el Barça en el área, que no tenía un delantero goleador más allá de Leo Messi, que evidentemente es el mejor jugador del mundo y lo puede hacer todo, pero no solo. Ya Leo Messi tiene una edad que no puede hacerlo todo solo, como sí que había estado acostumbrado a hacerlo en las anteriores temporadas, aunque con el acompañamiento de Luis Suárez, que evidentemente ya no está más en el club. Pero bueno, creo que la llegada del Kun Agüero en ese sentido es muy utilizable, en fin, muy favorable para el sistema del Barça. En fin, vamos a dar un poco mi opinión sobre este fichaje antes de pasar al de Eric García. Creo que es un absoluto fichajazo si está al 100% o en buenas condiciones. Creo que el Kun Agüero es un fichaje que se lo está infravalorando, porque leí muchas opiniones en Twitter y creo que los culés tendrían que darse cuenta un poco de a quién estamos fichando. Porque el Barça no tiene dinero, está en una situación económica crítica, más allá de haber pedido aquel préstamo de 500 millones, pero evidentemente eso también es para cubrir deudas a corto plazo, deudas que no se pueden prorrogar más de lo que ya habían sido prorrogadas. Entonces imagino que esos 500 millones estarán destinados no solo a fichajes, sino a salvar un poco algunas cosas que tiene el club pendientes, a saldar, mejor dicho, más que salvar, y lo demás se utilizará para, sí que puede ser el aspecto de fichajes, pero el Kun Agüero es un delantero, uno de los mejores delanteros de la década pasada, uno de los mejores jugadores de la Premier League hasta la temporada pasada, porque es que recordemos que antes de la pandemia y la lesión post-pandemia recordadísima contra el Burnley, que de hecho, si mal no recuerdo, se lesionó solo, bueno, una lesión que terminó desencadenando en una operación de rodilla, y a partir de ese momento el Kun dejó de ser lo que era en el City, evidentemente.
Más allá de eso es que antes de la pandemia había estado en un nivel muy alto. Recordemos todos aquel partido contra Aston Villa, esa goleada 6-1 en la que rompe el récord de Thierry Henry y se convierte en el extranjero con más goles de toda la historia de la Premier League. Entonces al Kun no le faltaba meter goles. Lo que le faltó fue regularidad la temporada pasada. Bueno, o esta temporada mejor dicho, que ya está a punto de terminar. La regularidad que no pudo ver básicamente por las lesiones, porque creo que es un aspecto básico que el Kun Agüero no pudo jugar por las lesiones y los problemas físicos que tuvo. Así que creo que evidentemente la llegada del Kun Agüero, si está en buen estado físico, te puede garantizar mínimo, pero minimísimo, 15 goles por liga. Es que seguro, seguro, porque el Kun Agüero tiene un olfato, tiene un tren inferior, tiene unas características, una potencia física que le viene muy bien al Barcelona, pero muy bien, pero muy muy bien, y a mí me parece un fichaje que tiene que estar mucho más apreciado de lo que está. Me parece un absoluto fichajazo. Si está en buena forma física te puede dar 2 años o incluso más a un nivel impresionante. Para mí no es lo mismo fichar a Luis Suárez en el Barça que al Kun Agüero. Creo que el Kun Agüero tiene mucha más velocidad ahora mismo, es mucho más móvil que Luis Suárez, que te puede dar mucho más fuera del área, porque que recordemos que estuvo jugando durante 5 años con Pep Guardiola. Es que estamos hablando de un jugador que estuvo entrenado por el mejor técnico del mundo a mi modo de ver, y que lo entrenó y lo mejoró en muchos aspectos del juego, sobre todo fuera del área, que el Kun Agüero con Pep Guardiola mejoró una barbaridad, y antes también evidentemente era muy bueno, pero que con Pep Guardiola el Kun Agüero fuera del área ha jugado incluso partidos en el rol de media punta. Entonces creo que Agüero puede hacerle muy muy bien al Barça, y que es un fichaje idílico para la situación actual, evidentemente. Creo que el fichaje que todos estábamos esperando, que todos queremos, es Erling Braut Haaland, evidentemente, pero creo que eso será posible a partir del próximo mercado de fichajes, no este, porque este, como ya dije, el Barça está en una situación muy crítica, que de hecho Laporta avisó que en unos días iba a dar una rueda de prensa exponiendo todo lo que había hecho Josep María Bartomeu y cómo había dejado al club. Entonces evidentemente el Barça está en una situación muy crítica a nivel financiero, y el Kun Agüero es una oportunidad de mercado brutal. A mí me parece un fichajazo. Y cerrado este tema un poco, bueno, a mí, como ya dije antes, opinión mía, el Kun Agüero es un fichajazo. Si está en buena forma física es un auténtico fichajazo. Si está lesionado, eso sí, habrá que ver, porque imagino que será uno de los que más cobre del equipo, pese a haberse rebajado supuestamente, según la prensa, a la mitad del sueldo, que creo que era de más de unas 20 millones de libras en el Manchester City, por tanto se lo rebajó mucho. Así que bueno, veremos qué pasa, pero a mí, si está en buena forma física, me parece un absoluto fichajazo. Luego habría que ver qué salida habrá, porque creo que entre Griezmann o Dembélé uno de los dos va a salir, veremos quién sale. Yo creo que va a salir Dembélé, pero bueno, veremos, y eso ya lo cubriremos en otros videos, probablemente luego de la Eurocopa y la Copa América, que de hecho vamos a hacer previas de las selecciones más destacadas de cada competición. Pero bueno, centrándonos en los fichajes, vamos a pasar al de Eric García, el central, también procedente del Manchester City, canterano del Fútbol Club Barcelona. Estuvo 9 años en la Masía entre el Fútbol Club Escola, que es donde debuta, y el Barça B, y vamos a hablar un poco de su fichaje. El jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2025-2026 por 5 años, y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Es decir, que el Barça prácticamente se asegura la permanencia y la continuidad de Eric García para siempre. Porque creo que 400 millones por Eric García, pese a que llega a un nivel altísimo, creo que no se van a pagar. Pero bueno, luego vamos a dar un poco mi opinión sobre lo que me parece este fichaje, que ya adelanto que me parece espectacular. El Fútbol Club Barcelona y Eric García han llegado a un acuerdo para su incorporación al club a partir del 1 de julio, al igual que Agüero, una vez terminado su contrato con el Manchester City. Ambos fichajes, por cierto, a coste cero, con lo cual son fichajes gratis, que eso hay que darle un punto al hecho de que sea un gran fichaje, ¿no? El jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2025-2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Y luego, bueno, los trailers de la presentación, que ya fue presentado de hecho a la mañana. Y bueno, en fin, creo que, ya pasando a mi opinión, me parece un absoluto fichajazo. Creo que es un fichaje ideal para el contexto del Barça, un central muy joven, con muy buena salida de balón, muy buena conducción, que ya estuvo en el City la temporada pasada, recordemos que jugó cuartos de finales de la Champions, fue muy importante en un City que tenía muchos problemas en defensa. Tampoco es que haya solucionado demasiado, pero aún así dejó muchos destellos de su brillante conducción, brillante salida. Se ganó la convocatoria de Luis Enrique, de la Eurocopa, de hecho,
y también, bueno, debutó con la selección española al finalizar la temporada pasada. Entonces, bueno, creo que a mí es un central que me encanta. Es un central muy joven, que por características puede ser el relevo natural en unos años de Gerard Piqué, que yo ya lo dije en Twitter, creo que me parece un fichaje que para irle dando frescura y reduciéndole los minutos a Piqué, reduciéndole sobre todo la presión de tener que jugar toda la temporada él y reducirle probablemente la cantidad de problemas físicos que ha tenido, sobre todo esta temporada, creo que me parece un fichajazo Eric García. Veremos qué pasará. Yo creo que puede llegar a proyectarse a ser titular. Veremos qué sistema usa, si un 3-5-2, un 4-2-3. Eso yo lo analizaré en algún otro video hablando del Barça 21-22. Pero como ya dije antes, vamos a concentrarnos ahora en la Eurocopa y en la Copa América a partir de la próxima semana, porque esta semana me queda subir videos sobre los campeones, me queda hablar del Lille de Christophe Galtier, campeón de la Liga, y del Bayern de Múnich de Hans-Dieter Flick, campeón de la Bundesliga, además de hacer los 11 ciudades de las distintas ligas. En fin, tengo muchas cosas que hacer en cuanto a videos, también hablar del ascenso del Brentford, pero bueno, de eso todo vamos a hablar en los próximos días. Así que bueno, terminamos un poco este análisis. Conclusión, me parecen dos fichajazos, habrá que ver el Kun en qué forma física llega, pero si llega bien, como se lo vio justamente en la revisión médica, que estaba en muy buena forma física, me parece un absoluto fichajazo y una incorporación bestial. Y Eric García a corto plazo me parece muy buena incorporación, pero es que a largo plazo me parece uno de los mejores fichajes posibles y proyectándose si se cumple su progresión y progresa de forma correcta, como, bueno, válgame la redundancia, creo que puede ser uno de los mejores fichajes de la historia del Barça, o al menos de la historia del Barça moderno. Porque a mí Eric García es un central que me encanta, tiene ADN Barça puro, como os dije antes, estuvo 9 años en la Masía, así que en fin, creo que me parece un fichaje que, si todo sale bien, va a ser el relevo natural de Gerard Piqué y va a ser un absoluto centralazo. Así que en fin, nos despedimos acá. Como ya dije antes, dale like y suscríbete si te gustó y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.